Sean bienvenidos y bienvenidas al tema de la ergonomía aplicada, pensando en las personas en el lugar de trabajo. Vamos a ver inicialmente este tema mencionando los elementos que debe de tener un buen programa ergonómico para implementar la seguridad ergonómica en el lugar de trabajo. Lo primero que debe de existir es un comité administrativo o de dirección. Debe de hacerse un involucramiento de todos los trabajadores. Debe de hacerse un análisis de cada uno de los puestos de trabajo. Debe de también hacerse una buena administración médica. Debe de implementarse un programa de entrenamiento y educación en aspectos ergonómicos y debe dársele seguimiento y evaluación a las acciones correctivas. El comité de dirección se va a encargar de asignar y comunicar responsabilidades en el programa. Debe definir autoridad, recursos, información y entrenamiento relacionado con el programa ergonómico. Debe evaluar las políticas y prácticas actuales para analizar si necesitan actualizarse y mejorarlas. Se debe comunicar regularmente el programa a todos los empleados o trabajadores. ¿Cómo se va a dar la participación de los empleados? La participación de los empleados se va a dar a través de la fomentación del reporte de síntomas y efectos de los riesgos que ellos sienten en su lugar de trabajo y hacer sus respectivas recomendaciones. También se debe de hacer una participación de los trabajadores, haciéndolos también, vale la redundancia, partícipes de la implementación de las acciones correctivas o las recomendaciones que se realicen para reducir o eliminar los riesgos ergonómicos. Ellos deben de tener acceso a la información del programa ergonómico y deben participar en la evaluación de riesgos para la implementación y desarrollo de controles y el entrenamiento de esas acciones o medidas de control. La información y el reporte de los riesgos va a permitir identificar los peligros y riesgos en las operaciones de trabajo. Se debe proporcionar información de los peligros y riesgos a los trabajadores y se debe identificar la tendencia de los riesgos. Para controlar y analizar los trabajos riesgosos, debemos de hacer un levantamiento y análisis de aquellos trabajos que tengan problemas de riesgos ergonómicos. Si existen los riesgos ergonómicos en el trabajo, se deben de implementar las medidas de control o acciones correctivas o soluciones que sean factibles para poder controlar esos riesgos. La administración médica consiste en que se debe de poner a disposición una gestión médica rápida y eficaz cuando el empleado sufra un trastorno musculoesquelético. Eso es lo que se debe de hacer dentro de la administración médica. Y esto debe ser proporcionado sin costo alguno para los trabajadores, o sea que el costo lo tiene que absorber la empresa. Para el entrenamiento se debe proporcionar a todos los trabajadores entrenamiento en trabajo bajo riesgo ergonómico que deben conocer y cómo se debe de prevenir. O sea que ellos deben de saber cómo se hace en la forma correcta y cómo no se deben hacer las formas porque son incorrectas.
O sea que hay que enseñarles, si actualmente lo están haciendo en forma incorrecta, que eso no se debe hacer así, darle entrenamiento en hacer las formas correctas, pero hay que explicarles por qué. Hay que decirles que es el efecto y consecuencia de seguir haciéndolo de forma incorrecta. Se debe capacitar a los supervisores a cargo de los trabajadores o los trabajos con mayor riesgo, que son considerados como trabajos problemas o críticos, que son los que están bajo mayor riesgo. Y debe entrenarse a personas en la administración de programas ergonómicos para que sean ellos los que generen un efecto multiplicador y un efecto participativo en la implementación de las soluciones. Además, debe de haber un programa de entrenamiento consistente en los riesgos ergonómicos y en los trastornos musculoesqueléticos que afecten a los trabajadores. Para la evaluación del programa, se deben monitorear las actividades del programa. Se deben seleccionar las medidas efectivas para poder reducir o eliminar los riesgos y se deben establecer niveles o límites de medidas que queden en forma normada para evitar de que se sigan dando más riesgos. Algunos factores de riesgo que vamos a recordar en el lugar de trabajo son la repetición, es un riesgo ergonómico. Hacer con mucha alta frecuencia el mismo movimiento, el mismo trabajo. Las posturas incómodas por el mal diseño de los puestos de trabajo o por las malas costumbres de las personas. Los pesos que se levantan o se manipulan, las fuerzas que hay que hacer, ya sea para alar, empujar, levantar, bajar, sacar. Todas esas son problemas que afectan a las personas porque pueden hacerse bajo riesgo ergonómico. La duración de las tareas, cuánto tiempo hacen esas tareas bajo condiciones de sobreesfuerzo. Las posturas estáticas, o sea que toman una postura en el trabajo, tal como por ejemplo una persona que está planchando en un planchador y no se puede mover de ahí porque él solo mueve los brazos y los hombros, pero está de pie y es estática la posición. El estrés por contacto, que generalmente puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero más en las palmas de la mano o en los dedos, que es donde más se utilizan. El medio ambiente, que es el ambiente que rodea a la persona, como la iluminación, el ruido, la vibración, la temperatura, la ventilación, la vibración específica en la mano producida por herramientas o equipos, y el estrés cuando se sobrecarga a las capacidades de las personas de trabajo. Hay factores de riesgo que no son del lugar de trabajo, pero que son asignados a las características de las personas, como es la edad, las condiciones médicas anteriores y actuales, los hobbies, las diversiones, el esfuerzo, la flexibilidad, la resistencia, el tamaño, la figura o apariencia, los hábitos y el estado emocional que la persona tiene en el momento que está ejecutando o efectuando una tarea. Aquí se van a presentar una serie de diapositivas donde nosotros debemos de identificar los diferentes factores de riesgos ergonómicos que ya se vio en el tema de ergonomía y que algunos se mencionan en este tema. Estos son para ver la seguridad en las zonas de trabajo. Aquí podemos ver a esta persona trabajando en una zona donde él está pasando de una transportadora de rodillos, la está pasando a unos estantes del material con el cual se ha estado procesando. O sea que eso
es su zona de trabajo, su puesto de trabajo. Podemos ver en qué condiciones está haciendo el movimiento y podemos ver algunas manifestaciones de los esfuerzos. Por ejemplo, aquí podemos ver en el antebrazo cómo está haciendo un gran esfuerzo. Ustedes tienen que identificar cuál es el nombre de estos riesgos ergonómicos a los cuales está sometido este trabajador, que son más de uno. Aquí tenemos también otro que tiene unos factores de riesgo. Pueden ver que esta escalera es una escalera que es una platina de bajo espesor, que a eso hace que dificulte la forma de agarrarse, y también los peldaños es un diámetro bastante delgado que no da seguridad, pero cuando coloca el pie da cierta molestia en las plantas de los pies. Y podemos ver una posición incómoda para hacer esa operación de esta persona, pero hay diferentes riesgos en esta operación que tenemos que identificar. Son más de 3 riesgos. Aquí podemos ver también bien evidente cuál es el riesgo ergonómico en esta tarea que está haciendo esta persona, levantando las cargas de esa manera. Esta otra podemos ver también los diferentes factores de riesgo. Esta es otra zona de trabajo, en lo cual está trabajando bajo riesgo ergonómico esta persona, que está trasladando de una parte a otra materiales. Podemos ver acá que esta es una parte del material que está trasladando a esta otra o viceversa, pero él está cayendo en riesgo ergonómico en la forma y el método que lo está haciendo. Hay que identificarlo. Aquí también vemos otros factores de riesgo en esta tarea que está haciendo en esta zona de trabajo y que hay que corregir. Esta operación también genera un factor de riesgo. Esta otra, con esta herramienta, se genera otro factor de riesgo. Aquí podemos ver que en esta operación también hay varios factores de riesgo ergonómico. Y en esta otra operación que se hace, una persona que trabaja con la mano izquierda, pero en la forma en que ella está trabajando podemos ver que hay varios factores de riesgo con esa máquina. Y aquí también es evidente las diferencias que hay en la antropometría de los trabajadores y quién es o quiénes son los que están bajo factores de riesgo ergonómico. De esta manera agradecemos su atención a este tema de la seguridad de ergonomía en los lugares de trabajo y en las zonas de trabajo.